Buenas tardes, mi nombre es Joana Karina Hernández Rosero, estudiante de Regencia de Farmacia. Voy a dar una pequeña charla sobre los 10 correctos en enfermería. Este tema pues claramente va dirigido a las enfermeras. ¿Cuáles son los 10 correctos? Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, fecha de vencimiento del medicamento, educar e informar al paciente, registrar medicamento, valorar posibles reacciones alérgicas, preparar y administrar usted mismo. ¿Qué quiere decir y por qué son importantes estos 10 correctos en la enfermería? El primero, el paciente correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces en alguna clínica o hospital en donde se encuentren pues muchos pacientes, va a haber cantidad de pacientes los cuales pues vamos a tener a cargo unos 5 o 6 pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta a cuál paciente es que le vamos a administrar dicho medicamento. Tenemos que verificar muy bien el nombre para cuál paciente vaya a ser administrado, porque puede ocurrir algún error que tengamos que administrar a muchos pacientes y coloquemos el medicamento que le correspondía al uno a otro paciente. Entonces siempre es importante verificar el nombre. Medicamento correcto. También como pues vamos a administrar a varios pacientes muchos medicamentos, siempre que ya estemos al momento de administrar el medicamento, revisemos el nombre, porque puede que coloquemos un medicamento equivocado y esto pues puede causar reacciones adversas en el paciente el cual no le corresponde ese medicamento. La dosis correcta. Siempre tenemos que tener en cuenta la fórmula que nos envía el médico. Lo que el médico prescribe en la fórmula es lo que nosotros debemos aplicar. No debemos de aumentarle ni ponerle menos, porque esto pues puede afectar en el mecanismo de acción del medicamento y no puede hacer efecto. La vía correcta. En la vía correcta siempre tenemos que tener en cuenta también si el médico nos ordena que sea una vía intramuscular, una vía subcutánea o sea intravenosa. Debemos de verificar, ya que dichos medicamentos pueden tener muchas veces que solamente se puedan ser intramusculares o puedan ser vía endovenosa. Para que no haya problemas en este caso, tenemos que verificar cómo nos envía el médico para hacerlo de una forma correcta. La hora correcta. Esto es muy importante, ya que los medicamentos siempre se aplican en un transcurso de 8 horas, 6 horas, 12 horas, depende del problema o el tratamiento del paciente. Tenemos que colocarlo de acuerdo a lo que nos indica el médico. No importa que el paciente muchas veces, en caso de los analgésicos, puede que él nos diga que siente mucho dolor, que le apliquemos más o más rápido. No, siempre tenemos que hacerlo a la hora que nos indica, si ya es 6 horas, 8 horas o 12 horas, siempre a la hora correcta. Fecha de vencimiento del medicamento. Ya que en las farmacias se manejan muchos medicamentos, más que todo en los hospitales, entonces pues muchos medicamentos de pronto por error o por no verificar su fecha, puede que no los envíen con una fecha de vencimiento que ya haya caducado. Entonces nosotros también, antes de administrar un medicamento, debemos de verificar si aún todavía está vigente su fecha de vencimiento. Educar e informar al paciente. Cuando vayamos a hacer algún procedimiento o vayamos a administrar cualquier tipo de medicamento a un paciente, ya sea vía oral, vía endovenosa, vía subcutánea, debemos de informarle qué medicamento le vamos a colocar y para qué sirve ese medicamento, qué le va a hacer ese medicamento y para qué se lo ha enviado el médico. Debemos de explicarle antes de administrarse. Registrar el medicamento. Cuando nosotros administremos un medicamento a un paciente, debemos de registrarlo en su historia, ya que
puede que otro enfermero venga y reciba turno y no sepa qué medicamento se le administró en el transcurso que el paciente estuvo hospitalizado. Entonces, para esto debemos siempre registrar para que en su historial aparezca en el transcurso de los días que esté hospitalizado, en el transcurso del día, qué medicamentos tanto se le han administrado y cuáles le faltan. Valorar posibles reacciones alérgicas. Estar pendiente cuando nosotros administremos medicamentos después de que pase 5 minutos, 10 minutos, estar al pendiente del paciente que si ha tenido reacciones, si ha tenido, por ejemplo, vómito, náuseas, si el medicamento sí le ha sentado bien, no ha tenido reacciones adversas. Para esto, si en caso de que las haya tenido, informar al médico sobre este caso, a ver el que autoriza en caso de que se siga, o sea, tenga que seguir administrando ese medicamento, ya sea para no administrarlo o para verificar la dosis si no está siendo la adecuada para este paciente. Preparar y administrar usted mismo. En este caso ya irían los 4 yo, que significa yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. ¿Qué quieren decir? Que yo misma preparo el medicamento y yo misma lo tengo que administrar al paciente. No tengo que prepararlo yo y decirle a una compañera que me lo dé aplicando, porque yo no sé ella cuál sea su técnica que lo va a aplicar y de pronto me puede afectar a mí o lo puede hacer mal, y como yo estoy a cargo de ese paciente, pues me puedo tener problemas. Entonces, para que esto no ocurra, o en el caso del registro, también no puedo mandar a otra persona a que lo registre, ya que de pronto no lo hace y va a quedar ese medicamento faltante en su historia y de pronto llega otra persona y se lo aplica de nuevo al paciente, y esto pues ya podría ocurrir problemas en el paciente. Entonces, siempre tener en cuenta, si yo tengo mi paciente, yo misma preparo el medicamento, yo misma lo administro, yo misma registro y yo respondo por lo que pueda pasar. Siempre tener claro todos estos, los 10 correctos que debemos de tener en cuenta, y para que no haya ningún efecto adverso en nuestros pacientes. Muchas gracias.